Damos la bienvenida, están pasándolo en el Facebook también de la Sociedad Peruana de Cancerología. Vamos a saludar a todos los que están conectados el día de hoy, continuando las actividades académicas, que el día de hoy ha convocado a un tema sumamente importante, que es una de las neoplasias que está en incremento en los últimos años y que está convirtiéndose en un problema de salud pública en nuestro país, que es el cáncer de tiroides. Tenemos como moderadora y como coordinadora a la doctora Mibaela Olivera, que en esta sesión ella es médico oncólogo del Departamento de Oncología Médica del INEM, y en esta sesión ha convocado a prestigiosos oncólogos, ¿no? Como el doctor José Carlos Gutiérrez, que es cirujano oncólogo de cabeza y cuello del INEM, y también al doctor Agustín Falco, reconocido oncólogo internacional. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por participar en esta actividad científica. Creo que Mibael está también el doctor Luis Mas contigo, coordinando esta actividad, así que te dejo a cargo y muchas gracias nuevamente a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Bueno, igual buenas noches con todos. Agradecer a la Sociedad de Cancerología Peruana por la invitación. Y vamos a dar inicio en estas sesiones que se está dando de todo lo que es el cronograma educativo. Y ahora nos toca hablar del cáncer de tiroides, que como dijo la doctora, en los últimos años está aumentando su incidencia. Y también en los últimos años yo creo que ha habido un gran adelanto, tanto en el tratamiento, en el diagnóstico, en el tratamiento, sobre todo en la enfermedad recurrente. Entonces, vamos a dar inicio con el primer tema, con el doctor José Carlos Gutiérrez. Él es médico cirujano oncólogo, especialista en cáncer de cabeza y cuello. Es el director ejecutivo del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del INEM, y él va a hablar del tema del algoritmo de seguimiento y tratamiento de los pacientes con cáncer de tiroides de alto riesgo. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Gutiérrez. Muchas gracias, doctora Vidaurre, doctora Olivera, a todos ustedes. En primer lugar, gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación, y a todos ustedes por compartir con nosotros este tema tan apasionante como es el tema del cáncer de tiroides, y que definitivamente es uno de los mejores ejemplos en lo que a multidisciplina se refiere, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo la oncología ha ido avanzando y se ha solidificado en la multidisciplina. En el cáncer de tiroides, pues hoy, sin cirugía, sin medicina nuclear, sin endocrinología, sin medicina oncológica, sin patología, sin medicina molecular, sin tantos avances que hoy tenemos, probablemente no estaríamos en donde estamos el día de hoy. Y es un muy buen ejemplo de la multidisciplina. Dentro de lo que es cáncer de cabeza y cuello, hoy vamos a desarrollar un tema donde los cirujanos probablemente no tengamos un rol activo. Si bien es cierto, en todos los tumor board y en todas las reuniones multidisciplinarias tenemos que compartir nuestra opinión, pero estamos hablando de aquellos pacientes con cáncer de tiroides localmente avanzado o metastásico, refractario al tratamiento convencional, donde de hecho la cirugía ya no tiene un rol. Entonces, sí es importante centrarnos primero del cáncer de tiroides, cómo ha venido aumentando en el transcurso del tiempo. Sí, es un problema de salud pública. El cáncer de tiroides hace 10 años probablemente ocupaba puestos 8 o 9 en mujeres, no aparecía entre las 10 primeras neoplasias si juntamos hombres y mujeres, y hoy pues está peleándose el cuarto lugar en cáncer de mujeres y ya aparece en el listado de hombres y mujeres. Entonces el cáncer de tiroides está en incremento. Y está en incremento probablemente no porque la incidencia sea mayor, sino porque estamos diagnosticando mucho más cáncer de tiroides. Se ha demostrado que el cáncer de tiroides que actualmente se está encontrando y el cual ha aumentado es el cáncer inicial, y tan inicial como el microcarcinoma. Entonces, probablemente estemos en una etapa donde la tecnología, entiéndase,
Ahora una ecografía pues la hace un cardiólogo, la hace un ginecólogo, la hace un internista y encuentra nódulos en la tiroides. Casi todos los estudios tomográficos de tórax pues implican una parte del cuello donde encuentran nódulos en la tiroides. Hoy hacemos PET scan con mucho más frecuencia de lo que hacíamos y encontramos nódulos en la tiroides. Entonces, probablemente estemos más en un aumento en el diagnóstico que una real incidencia. Pero aún así, estamos encontrando más cáncer de tiroides. Y cuando a un paciente le aparece un nódulo tiroideo, necesitamos probablemente ya seguir con toda la cascada de procedimientos. No es el tema ahora, pero necesitamos pues asegurar una biopsia, necesitamos asegurar una ecografía, necesitamos ver ante qué nos estamos enfrentando. El tratamiento del cáncer de tiroides no ha variado en general, sigue siendo la cirugía. El cáncer de tiroides tiene como tratamiento inicial la cirugía. Si el tumor está localizado y puede ser resecado de la tiroides, el tratamiento es tiroidectomía. Básicamente, dos tipos de tiroidectomía le ofrecemos a los pacientes. En tumores menores de 4 centímetros y con factores de riesgo controlados, una hemitiroidectomía podría controlar la enfermedad. En aquellos pacientes que tengan tumores mayores de 4 centímetros, factores de riesgo personales o enfermedad ganglionar, o que estemos pensando que ese paciente va a necesitar tratamiento con yodo, el tratamiento de elección es tiroidectomía total. Si el paciente tiene enfermedad a nivel del cuello, necesitamos tratar el cuello. La cirugía de ganglios en la tiroides no es una cirugía profiláctica, es una cirugía de tratamiento. Solamente se hace disección de cuello cuando el cuello es positivo, y estamos hablando en la parte lateral del cuello. Pero de hecho ese no es ahora nuestro problema. Nuestro problema es aquellos pacientes que vienen a cirugía y ya operamos, y que estamos controlando en el tiempo y desarrollan enfermedad ganglionar que ya no puede ser reoperada, desarrollan enfermedad pulmonar o enfermedad sistémica en el cual el tratamiento con yodo ya no funciona. Es ante ese escenario que hoy nos estamos enfrentando aquí. Si bien es cierto, no es el mayor grupo de los pacientes, la mayor parte del cáncer de tiroides, la mayor parte, me refiero probablemente hasta en un 95%, pueda ser controlado con cirugía. Pero hay un grupo de pacientes en el cual la cirugía no llega a controlar la enfermedad y necesitamos darle yodo. Y dentro de ese grupo también hay un subgrupo de pacientes que el yodo no funciona o deja de funcionar en el tiempo. Gracias a Dios, hoy tenemos opciones de tratamiento para aquellos pacientes en el cual el yodo ya no es una opción terapéutica. Entonces, sin darle más vueltas al asunto, creo que podemos comenzar con al tratamiento de cáncer de tiroides, yodo refractario se refiere, que es el centro de la reunión. Doctor Falco. Bueno, muchas gracias, doctor Gutiérrez, por la presentación muy clara. Gracias, doctor Olivera. Gracias, doctora Vidaurre. Gracias a toda la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación y el equipo de Night Biotoscana por la posibilidad de estar con ustedes de vuelta. Voy a compartir pantalla. Ya, doctor. Mientras comparte, lo voy presentando. Bueno, el doctor Augusto Falco es médico oncólogo, es jefe del área de tumores de cabeza y cuello del Instituto Médico Alexander Fleming en Buenos Aires y es docente adjunto de la carrera de especialistas en oncología clínica en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Él nos va a dar el tema de levantinib como un estándar de tratamiento para el cáncer diferenciado de tiroides refractario a yodo. Entonces, doctor, bienvenido y estamos atentos a su exposición. Bueno, muchas gracias, doctor Olivera. Un poco ya el doctor Gutiérrez lo adelantaba. El motivo de esta presentación va a ser hablar de la parte más complicada de esta patología, que es el cáncer de tiroides, que es la enfermedad yodo refractaria, metastásica avanzada yodo refractaria. Un poco la charla va a tener una breve introducción teórica. La idea no es agotarlos como hacemos los oncólogos habitualmente con muchos trials y estudios, sino hacer una breve introducción de cuáles son las opciones que tenemos, al menos en primera línea, en esta patología, y después les voy a presentar dos casos clínicos que van a tratar un poco de representar lo que hacemos en la práctica habitual. Estos son mis conflictos de interés.
Como ya bien decía el doctor Gutiérrez, el carcinoma diferenciado de tiroides es un tumor, primero es la neoplasia endocrina más frecuente, como decía el doctor, es un tumor que se ha incrementado en su incidencia en los últimos años, fundamentalmente a partir de lo que llamamos incidentalomas, tumores que se encuentran en estudios que se piden por otro motivo, y que tiene una elevada tasa de curación, bien que está alrededor del 85, entre 85 y 95%, con todas las maniobras que mencionaba el doctor, con la maniobra quirúrgica, con el yodo radioactivo, en el contexto posoperatorio. Sin embargo, hay aproximadamente un 5%, y este porcentaje puede variar un poquito en base a la región del mundo que estemos evaluando, que ya se presentan en con una enfermedad avanzada de inicio, o sea, un estadio 4, y hay entre 10 y 15% de pacientes que se presentan inicialmente con enfermedad localizada o con compromiso locorregional, que van a tener recurrencia locorregional y a distancia, y que ya muchas veces se convierte en una enfermedad incurable, con un manejo que va más allá, entonces se escapa de lo que es, digamos, de índole quirúrgica. Ya entran en juego distintos tratamientos, como decía el doctor, la primera maniobra siempre es el yodo radioactivo, cuando hablamos de carcinoma diferenciado de tiroides, cualquiera sea su variante histológica. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de esos pacientes donde se vuelven refractarios al yodo. Esta es la enfermedad que tiene el peor comportamiento biológico y clínico, es esta enfermedad yodo refractaria. Representa más o menos 4 a 5 casos por millón de habitantes. Hay muy poquitos datos que tengamos en Latinoamérica publicados. No tengo lamentablemente datos de Perú, pero sí tengo datos del país donde resido, que es en Argentina, y más o menos representa un número total de 250 casos por año. Estamos hablando de enfermedad, carcinoma diferenciado de tiroides metastásico yodo refractario. ¿Bien? Entonces, es una patología que cada vez más tenemos que conocer, tenemos que manejar y tenemos que involucrar a esto que bien decía el doctor previamente, que es la multidisciplina. Lo primero que me interesa remarcar es algo que los endocrinólogos tienen muy claro, pero que a veces los cirujanos y los oncólogos no, y es definir qué es enfermedad yodo refractaria. Durante mucho tiempo no estaba tan claro esta definición. Fue recién en este consenso, que se conoce como el consenso de Martinica, que se publica en realidad se desarrolla entre el 18 y el 19, se publica a fines del 18, donde se definen bien los criterios que valga la redundancia, define la enfermedad yodo refractaria, y es que no haya captación de radioyodo en un estudio hecho diagnóstico, que no haya captación de radioyodo en enfermedad estructural metastásica después de yodo hecho con criterio terapéutico, que capten algunas lesiones pero que no capten otras, que haya progresión de las lesiones, progresión por RECIST, que es el criterio radiológico para evaluar progresión de enfermedad en oncología, y quizás el criterio más relativo de todos es que haya una dosis acumulada de yodo 131, de yodo radioactivo, superior a los 600 milicurie. Como les digo, este es digamos, el criterio más relativo de todos, el menos relevante. Probablemente el más relevante, esto también lo define el consenso de Martinica, es la presencia de la no captación en las lesiones estructurales, en las metástasis, luego de un yodo indicado con criterio terapéutico, o sea, un yodo radioactivo en dosis más altas que las utilizadas para el diagnóstico. En definitiva, nos encontramos entonces con una enfermedad metastásica, yodo radioactiva. ¿Cuáles son las opciones que tenemos ante este paciente? Una opción sería la vigilancia activa, otra opción sería iniciar un tratamiento sistémico, vamos a ver cuáles son las opciones, fundamentalmente con inhibidores multiquinasas de uso oral, y la tercera opción, que a veces es muy difícil de tener esta opción en Latinoamérica, es clinical trials, o sea, ensayos clínicos que permitan incluir estos pacientes. ¿Cómo seleccionar entre estas tres opciones? Es el problema, ¿no? Yo siempre digo que a veces la pregunta en estos casos no es con qué tratar, sino cuándo tratar. Esa es, digamos, la pregunta que siempre tenemos que hacernos y discutirlos en multidisciplina. Groseramente, los tumores más voluminosos, los tumores de crecimiento más rápido, y sobre todo en pacientes sintomáticos, son los pacientes que tendrían que ir a un tratamiento sistémico, mientras que la enfermedad poco voluminosa de crecimiento lento en pacientes asintomáticos son los pacientes que tranquilamente pueden ir a control. Y eso es lo que digo, sobre todo los oncólogos, no apurarnos. Estos son pacientes que cuando los conocemos con enfermedad metastásica, demos un tiempo nosotros a conocer el paciente, me refiero a conocer cuál es la biología del tumor que tiene el paciente que tenemos enfrente. Entonces, ver cuál es la evolución, porque todos tenemos, seguro en nuestro consultorio, muchos pacientes que a veces están años con enfermedad metastásica,
sin ningún tratamiento, o muchas veces realizando esa primer maniobra que siempre se discute en multidisciplina, que es el control locorregional, el manejo locorregional sobre todo de la enfermedad oligometastásica. Eso es lo que tenemos que discutir. Entonces, muy esquemáticamente, en la parte más alta del gráfico, ¿tiene enfermedad yodo-refractaria? Si no tiene enfermedad yodo-refractaria, el tratamiento es yodo, como decíamos. Si tiene enfermedad yodo-refractaria, ¿el paciente es sintomático o no es sintomático? Si es sintomático, elevado volumen de enfermedad, rápido crecimiento, pensamos en un tratamiento sistémico con inhibidores multiquinasa, vamos a ver cuáles, por lo menos en primera línea. Si el paciente está asintomático, la pregunta que pone el gráfico es, bueno, ¿tiene enfermedad significativa? Ese es el tema. ¿Qué es enfermedad significativa? No hay un consenso de decir, bueno, determinada cantidad de lesiones, o determinado tamaño de las lesiones, o determinada velocidad de crecimiento. Eso es el gris que tenemos que discutir siempre en multidisciplina. Lo decía el doctor Gutiérrez en su presentación, los que hacemos cabeza y cuello nos cansamos de repetir esto, y tiroides está en el cuello, no nos olvidemos, y tiroides es un tumor donde la multidisciplina es fundamental. Es una patología que históricamente fue de los endocrinólogos, de los cirujanos. Hoy tenemos que entrar los oncólogos, los radioterapeutas y todo el resto de la multidisciplina que implica nutricionistas, fonoaudiólogos, enfermeros especializados, todos discutiendo y charlando el paciente. Está claramente estudiado y hay evidencia muy clara y publicada de que los pacientes tratados en multidisciplina tienen mejor sobrevida específica que los tratados por lo que decimos los llaneros solitarios, ¿no? El médico que trata con una especialidad solo a los pacientes. Eso es lo que tenemos que evitar y es lo que tenemos que pelear y difundir, sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué rol jugamos los oncólogos? Este gráfico trata de demostrar eso. Los oncólogos clínicos de hace muchos años, diría desde, por lo menos en Argentina desde el 2005-2006, tenemos a disposición en diferentes patologías, no en cáncer de tiroides, estas drogas que son estos inhibidores multiquinasa orales, que van a tratar target moleculares oncoespecíficos en las diferentes patologías. ¿Bien? Y obviamente este gráfico lo que muestra es que en los últimos años tenemos un mucho mejor entendimiento de lo que es la fisiopatogenia, de lo que son esas vías oncológicas activas en cada una de las histologías de cáncer de tiroides. Entonces sabemos que el carcinoma medular tiene una elevada tasa de mutación de lo que es la vía del RET, virtualmente en el 100% de los hereditarios, pero un 50-60% de los casos esporádicos. Pero el RET también está presente en el carcinoma diferenciado de tiroides, donde también, por ejemplo, está presente la mutación del RAS, la mutación del BRAF, bien, en diferentes porcentajes, y el carcinoma anaplásico, como sabemos, es una sumatoria impresionante. Los gráficos de mutaciones son muy altos a partir de la alteración de P53, fundamentalmente, que hace que sea también su evolución clínica tan compleja, ¿no? Y su biología tan enmarañada, tan compleja en las vías oncológicas involucradas. Pero todo esto los oncólogos lo manejamos de hace un tiempo en diferentes patologías, y es un poco el aporte, el granito de arena que le podemos hacer a ese equipo multidisciplinario para tratar mejor a estos pacientes. A partir del mejor conocimiento de estas vías, se diseñan moléculas que van a tratar de bloquear estas vías oncoespecíficas para tener mejores resultados en el manejo de los pacientes, y a partir de eso es que ya hoy tenemos diferentes inhibidores multiquinasa orales, tenemos aprobados, a eso me refiero, por las entidades regulatorias más importantes a nivel mundial, como son FDA o EMEA. Aquí nos encontramos en carcinoma diferenciado con moléculas como sorafenib, lenvatinib y cabozantinib, en carcinoma medular como cabozantinib y vandetanib, y después nos encontramos, por ejemplo, en carcinoma anaplásico con combinaciones como son dabrafenib y terametinib, pero esto va todo para otra charla. Claramente, el mejor conocimiento de las vías oncogénicas lleva a que se aprueben y se utilicen moléculas cada vez más específicas y cada vez más efectivas para manejar esta patología. La primera de ellas es el sorafenib. El sorafenib es interesante, pues es una molécula que la doctora Marcia Braus, que es la primera autora de este estudio, que es el estudio Decision, que es el puntapié en el manejo de esta patología con inhibidores multiquinasa, es una molécula que inicialmente se estudió y se descubrió para tratar melanoma, a partir de que pensaban que era bastante específica para inhibir RAF y BRAF. Después vieron que aparte inhibía otras vías, como es la vía del VEGFR, RET o el factor de crecimiento derivado plaquetario, y que empezó en los estudios Basket a verse resultados en carcinomas diferenciados de tiroides, es que se diseña este estudio multicéntrico randomizado, un fase 3,
más de 400 pacientes en primera línea exclusiva. Cuando digo primera línea es que no habían recibido previamente inhibidores de tirosinquinasa, los randomizaban a sorafenib, dosis habitual de 800 miligramos, o placebo. Bien, en ese momento, placebo es la rama control, porque no había otra opción de tratamiento estándar para esta patología. Fíjense, objetivo primario del estudio, sobrevida libre de progresión, beneficio estadísticamente significativo, con una P bien significativa, 11 meses contra 5.8 meses, sin beneficio en sobrevida global, y esto se va a repetir en todos los estudios, en multiquinasas en fase 3, en tiroides diferenciado, porque se permitía el crossover, o sea, la rama placebo cuando progresaba podía recibir sorafenib en este caso, entonces obviamente no va a mostrar un beneficio en sobrevida global, ¿bien? Y eso va a pasar en todos los estudios. Pero un dato interesante, como para ver un poco la eficacia de esta molécula, es la tasa de respuesta, 12% de tasa de respuesta, o sea, 12% de los pacientes tuvieron al menos respuesta parcial o respuesta completa. En este estudio no hubo respuestas completas, 12% de respuestas parciales, o una toxicidad es la toxicidad que llamamos de clase, que es común a todos los tirosinquinasa, que tiene que ver fundamentalmente con hipertensión, diarrea, hand foot o eritroidisestesia palmoplantar, entre las más frecuentes, que en un grado, podemos decir, serio o grave, bien, se ve más o menos en el 50% de los pacientes. Tratemos de recordar estos datos para hacer después comparativas con otras moléculas. ¿Cuál es la otra molécula que queremos conocer o que queremos repasar en lo que es el manejo de primera línea en carcinoma diferenciado de tiroides y refractario? Lenvatinib. Lenvatinib, así como sorafenib, es un inhibidor multiquinasa oral de primera generación, fueron los primeros multiquinasa que aparecieron, bien, inicialmente su aprobación en carcinoma renal, posteriormente en hepatocarcinoma. El lenvatinib es un inhibidor multiquinasa de tercera generación. Bien, ahora llega alguno un poquito más nuevo, pero este es de tercera generación. Saltea una generación más allá del sorafenib. Es un inhibidor muy potente de la vía del VEGFR, pero también aparte inhibe otras vías que juegan un rol interesante. ¿Cuáles son esas vías? Entre otras, inhibe la vía del RET, inhibe la vía del KIT, inhibe la vía del factor de crecimiento derivado plaquetario, que lleva a una inhibición del crecimiento tumoral, inhibiendo esas vías oncoespecíficas que les mencionaba, inhibe la vía del VEGFR, entonces lo que hace es inhibir la neoangiogénesis y la neolinfangiogénesis, pero por otro lado, y lo que es quizás lo más innovador del lenvatinib, es que inhibe la vía del crecimiento derivado plaquetario, el factor de crecimiento derivado plaquetario, que altera el microambiente tumoral y lo vuelve un excelente partner, un excelente compañero para asociar con inmunoterapia, por ejemplo, y van a haber muchas combinaciones del lenvatinib con diferentes anti-PD1 o anti-PDL1, y después quizás la vía inhibida más innovadora del lenvatinib es la vía del factor de crecimiento derivado fibroblástico, es una vía de resistencia a las vías anteriores, y por eso es que el diseño de esta molécula fue pensado para mejorar su eficacia con respecto a los inhibidores multiquinasa de primera generación. Y el estudio que llevó a la aprobación de esta molécula en el manejo de la enfermedad iodo-refractaria, este estudio, que es el estudio de Jumberger y colaboradores, que se publicó en New England en el 2015, es un estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, casi 400 pacientes, interesante, y este dato es muy importante, los pacientes podían ser de primera línea o de segunda línea, había un 20% de pacientes que habían recibido inhibidores de tirosinquinasa previo, la gran mayoría sorafenib, y se randomizaban a hacer lenvatinib, dosis máxima 24 miligramos, versus placebo. ¿Por qué placebo? ¿Por qué, digamos, esto se preguntó también? Porque en realidad en el momento del diseño del estudio todavía no estaban publicados los datos del estudio del anterior, del Decision, de sorafenib, entonces no es un estudio no ético compararlo contra placebo, porque todavía no había opciones en primera línea porque no estaba aprobada la molécula que les mencionaba. Pero recuerden que había un 20% de pacientes que ya habían recibido tirosinquinasa previo al ingreso a este estudio. Fíjense, el objetivo primario del estudio fue la sobrevida libre de progresión, igual que el estudio anterior. Fíjense las curvas, ¿no?, que le dicen el pico de pelícano, bien separada del inicio, 18 meses contra 3.6 meses, casi 65% de tasa de respuesta. Se vieron 4 respuestas completas, un 1.5, ¿bien? Y una mejoría en sobrevida, pero sin diferencia significativa, por lo mismo que le decía, por el crossover no es un endpoint, no es un objetivo que vayamos a tener resultados ni siquiera a largo plazo. Estos resultados, este beneficio, esta eficacia del lenvatinib se vio tanto en los pacientes a la izquierda de la pantalla que no habían recibido ITK previamente, como también a la derecha de la pantalla la curva de los pacientes que ya habían recibido un ITK previo, ese 20%, que había recibido su mayoría sorafenib. ¿Bien?
Y un poco el cuadro de toxicidad, lo que les decía, es una toxicidad manejable, es una toxicidad de clase o de familia, de vuelta, hipertensión, diarrea, hand foot, los más habituales de ver, pero quizás en una incidencia de efecto adverso serio un poquito más alta que el estudio de sorafenib, aprobatorio de sorafenib, de más o menos un 50%, ¿bien? Aproximadamente. No está bien hacer comparativa de dos estudios, porque son poblaciones distintas, ¿bien? Entonces no es correcta la comparación cabeza a cabeza de dos estudios. Sin embargo, siempre pongo estos gráficos para verlos, porque es interesante, a la izquierda, el estudio aprobatorio de sorafenib, y a la derecha, el estudio aprobatorio del lenvatinib. Por más que numéricamente el número sea más alto de la rama de estudio, de la rama de lenvatinib, en este caso 18 meses contra 10 meses de sorafenib, las poblaciones son distintas, pero las poblaciones, en este caso la población de sorafenib, es una población menos tratada, biológicamente menos agredida, biológicamente menos seleccionada, y eso se ve en la rama control, en la rama placebo. Fíjense, 5.8 meses versus 3.6 meses en la rama, en el estudio del lenvatinib. En eso habla una población biológicamente más agresiva en el estudio de lenvatinib. Aún así, como les decía, numéricamente un beneficio más alto en sobrevida libre de progresión para lenvatinib y una tasa de respuesta mucho más alta. Hicimos 12 meses de sorafenib contra, perdón, 12% de sorafenib contra 65 casi por ciento de tasa de respuesta con cuatro respuestas completas con lenvatinib. O sea, sin duda, este es como fue diseñado, como un inhibidor multiquinasa de tercera generación, conscientemente mucho más hábil para inhibir vías incluso de resistencia. Esto se ve también con los resultados en la práctica. De vuelta, no está bien comparar dos estudios, son poblaciones distintas, pero es interesante cuando no hay un estudio comparativo y tenemos que elegir entre una molécula o la otra para tratar un paciente, porque las dos están aprobadas, es interesante tener en cuenta estos datos para, en definitiva, tener una decisión en frente al paciente en el consultorio. Hablamos de los casos clínicos, son dos, como les decía. El primero, este es un paciente de 70 años, sexo masculino, como antecedentes clínicos de relevancia, es hipertenso en tratamiento con el enalapril, 10 miligramos día, una psoriasis sin tratamiento activo y extravaquista de 20 paquetes año. En el 2012 se encuentra un nódulo tiroideo en el lóbulo derecho que se halla incidentalmente, como les decía, de 2,5 centímetros. Es una punción con aguja fina, que se informa como positiva por un carcinoma papilar, una clasificación de Bethesda 6. En definitiva, el 25 de octubre del 2012 va la tiroidectomía total. La anatomía patológica informó un carcinoma papilar de tiroides en su variante clásica de 2,1 por 1,8 centímetros, con invasión vasculolinfática, con compromiso de la cápsula y un vaciamiento ganglionar central que se informaba positivo, 1 de 4 con metástasis para carcinoma papilar. Esta es un poco una foto de la pieza de la tiroidectomía. Realiza, por tener criterios de alto riesgo, entre ellos ganglio positivo, yodo radioactivo posoperatorio en la dosis de 100 milicurí, con un barrido, que se ve la foto a la derecha de la pantalla, positivo en lecho, como vemos habitualmente. El paciente queda en control. En noviembre del 2012 ya se veían en la tomografía unos nodulillos pulmonares bilaterales que se interpretan en ese momento como inespecíficos, con una tiroglobulina sérica posoperatoria normal y anticuerpos antitiroglobulina negativos. El paciente queda en control. 2013, controles normales. En el 2014, 2 años después de la cirugía, en la ecografía cervical de control, una imagen en el lecho quirúrgico Doppler positiva, no se palpaban ni se veían en la ecografía adenopatías. Se hace una punción de ese nódulo en la LOS quirúrgica que informa positiva para carcinoma papilar. En la tomografía se seguían viendo esos múltiples nodulillos pulmonares bilaterales, el mayor en el lóbulo inferior derecho, estables, 7 milímetros, pero una tiroglobulina en ascenso, 64, y un anticuerpo antitiroglobulina que seguía siendo negativo. Se discute, y de vuelta ponemos énfasis en esto, en equipo multidisciplinario, y se decide, que en definitiva se lleva a cabo en agosto del 2014, la exéresis, bien, de esa recurrencia locorregional, más iodo, bien, posoperatorio en dosis de 200 milicurí. Vemos a la derecha de la pantalla que tenía ya un barrido positivo en el lecho y en los campos pulmonares. Ya evidentemente ya esos nodulillos pulmonares no los interpretamos como inespecíficos, sino que interpretamos como metástasis pulmonares, con captación de yodo, una tiroglobulina posoperatoria de 20, o sea, estaba levemente elevada, bien, pero estable, con anticuerpos antitiroglobulina negativos. El paciente queda en control. En el 2015, discúlpenme que, ahí está, en la ecografía cervical no se veía ninguna imagen de adenopatía ni nada raro, sin imágenes patológicas en el lecho, pero
lo que se observaba era una tiroglobulina en ascenso, bien, que en febrero del 2015 llegó a ser de 253, o sea, francamente elevada. En la tomografía, en febrero del 2015 se veían múltiples nodulillos pulmonares bilaterales, estables, el mayor de 7 milímetros, pero en una tomografía de abdomen y pelvis que se realiza para estadificación, como pueden ver en la imagen, se ve en el hígado, si bien tiene forma y tamaño conservado, una lesión focal hipodensa que no se veía previamente en el segmento 7-8 de 25 por 21 milímetros. ¿Bien? En ese momento se hace una punción guiada con tomografía de esa lesión hepática que informa metástasis de carcinoma papilar, que la inmunistoquímica informaba tiroglobulina positiva, el examen físico es normal, performance 0, excelente, estado general, asintomático. Nuevamente se discute en equipo multidisciplinario, un paciente que tenía enfermedad pulmonar estable, de muy bajo volumen, excelente estado general, con esta progresión a nivel hepático, se decide la metastasectomía hepática, un poco lo que hablamos, ¿no? La discusión antes de empezar tratamientos sistémicos, intentar lo que es el manejo locorregional, vamos a la metastasectomía hepática, que la patología informó una metástasis de carcinoma papilar con márgenes negativos. Interesante que ya el cirujano, cuando le hace la metastasectomía, ven alguna imagen sospechosa intraoperatoria en el segmento 2, se hace una ecografía que no muestra, no tiene ninguna traducción ecográfica, se biopsia igualmente al azar, y la patología vino negativa de esa lesión, de esa imagen, o de esa imagen sospechosa en el acto quirúrgico, si bien la anterior fue positiva como les decía. La tiroglobulina posoperatoria siguió siendo elevada, estable, con anticuerpos negativos, queda en control. En el 2015 y 2016, lo que decíamos previamente, nodulillos pulmonares, metástasis estables, paciente asintomático, performance 0, excelente estado general, control. En el 2016 los nodulillos un poquito más grandes, de 7 milímetros a 9 milímetros, la tiroglobulina aumenta un poquitito, sigue en control. 2017 aumenta levemente, de vuelta los nodulillos pulmonares, ahora de 11 milímetros, la tiroglobulina va en ascenso. En ese momento, bien, en inicios del 17 se le pide un yodo diagnóstico con 5 milicurie que es negativo, bien, o sea, ya esas imágenes pulmonares no captaban yodo. Al año siguiente, un año y unos meses después, en mayo del 2018, discúlpenme, consulta por difonía y tos no productiva, lo ve el equipo de otorrinolaringología, y en la laringoscopía se observa una lesión en la cuerda vocal derecha, subglótica, con obliteración del seno piriforme, se hace una microcirugía laringea con biopsia de esa lesión en cuerdas vocales, en laringe, que se informa como un carcinoma papilar con inmunistoquímica positiva para tiroglobulina. Ahí ven la tomografía donde se ve la simetría moderada en la cuerda vocal derecha, a expensas de esa lesión exofítica, protruye la línea media sin verse adenopatía. En ese momento se pide una tiroglobulina que estaba elevada, de 568, y se pide un PET, donde se ve incremento en el número y en el tamaño ya de esos nódulos pulmonares, ahora medía 16 milímetros el que usábamos como control, con captación de FDG, con SV de 3.6, y aparte la lesión glótica subglótica, que era FDG positiva con un SV de 100. ¿Bien? Pero no solo eso, sino que ahora en el segmento 2 es probablemente esa imagen sospechosa que habían visto los cirujanos en la cirugía unos años antes, ahora se había un nódulo hepático de 25 milímetros con un SV casi de 7. El paciente en excelente estado general, con un performance 1 a partir del tos, disnea clase funcional 2, examen físico normal, laboratorio normal. Se discute en equipo multidisciplinario, y ahora sí nos encontramos con un paciente sintomático, con una enfermedad que ya dejó de ser tener esa lenta evolución que tuvo durante tantos años. Las lesiones pulmonares crecieron, aparece una nueva lesión hepática, además aparece una lesión laringea que le genera tos, disnea, ya es otro paciente absolutamente distinto al que teníamos en control en estos años. Entonces se decide en este caso iniciar tratamiento con inhibidor de tirosinquinasa. Nuestra opción en primera línea, a partir de los trabajos que les mencioné anteriormente, es lenvatinib. Tratamos de empezar siempre full dose, 24 miligramos, que inicia en septiembre del 18, como toxicidad asociada al tratamiento, presentó diarrea en un grado 2, astenia en un grado 1, hipertensión en un grado 1, en control con el servicio de oncocardiología, con un ecocardiograma Doppler que tiene una frecuencia de detección adecuada del ventrículo izquierdo, con controles con endocrinología, con un perfil tiroideo adecuado para estos casos, una leucopenia grado 1. El paciente siguió en tratamiento con lenvatinib, con un franco descenso de marcadores, tiroglobulina de 98 para previo de más de 500, una tomografía
que mostraba reducción del tamaño de los nódulos pulmonares, como pueden ver en las imágenes. Ahora vamos a ver una comparativa, y claramente una franca reducción de esa lesión que tenía a nivel de la cuerda vocal. Fíjense la tomografía, vamos a hacer una comparativa ahora como para que recuerden la imagen anterior. Por otro lado, esa imagen hepática en el segmento 2 ya no se ve, como se puede ver en esta foto en la tomografía. Franca mejoría de la sintomatología, franca desaparición de la tos, desaparición de la disnea, el paciente en un performance cero, el hígado, como les decía, sin la imagen patológica. En septiembre del 19 baja la dosis a 20 miligramos día de 24 por plaquetopenia, luego persiste la plaquetopenia y un poquito más de un año después baja a 18 miligramos, persiste con una toxicidad francamente manejable, con astenia en bajo grado, con diarrea grado 1, con hipertensión y manejo con amlodipina, y actualmente el último control, que fue en febrero de este año, el paciente sigue libre de enfermedad, o sea, en respuesta completa, en control con la tolerancia que les menciono. Ese fue el primer caso clínico. Acá está un poquito de las imágenes para comparar. Fíjense la tomografía, los nódulos pulmonares no eran muy grandes, pero fíjense cómo desaparecieron, lo mismo que la lesión laringe que les mencionaba, glótica subglótica, una franca reducción, no solo clínica, sino también que se traduce en imagen. El segundo caso es un poquito más rápido, es una paciente de 70 años, sexo femenino, antecedentes de hipertensión, ex-tabaquista de 30 paquetes años, hipotiroidismo, un cáncer de mama en el 2000 bilateral, que requirió mastectomía bilateral, sin tratamiento activo, aunque hizo tamoxifeno durante 5 años, no recibió tratamiento radiante. En el 2015, a partir de que se encuentra un nódulo en tiroides, es una punción, carcinoma papilar de TESDA 6, en definitiva, en abril del 2015 va la tiroidectomía total, un carcinoma papilar de tiroides de 3 centímetros por 2.8, con invasión vasculolinfática, con invasión perineural, compromiso de la cápsula, vaciamiento ganglionar central, 2 de 6 metástasis, 2 de 6 ganglios comprometidos para metástasis de carcinoma papilar, hizo yodo posoperatorio 100 milicurie, con un barrido que se mostró positivo en el lepto, como les decía, como vemos habitualmente. 2017-2016, controles normales. En el 2018 se ven 2 adenopatías derechas, yugulocarotidias, con una punción que informa positivo para carcinoma papilar y una tiroglobulina de 165. Se pide una tomografía para estadificar y se ven no solo adenopatías cervicales, sino adenopatías mediastinales a nivel superior y algunos nodulillos pulmonares bilaterales. Se discute en comité, se decide hacer la linfadenectomía cervical y mediastinal, que la patología informa positivo para metástasis con carcinoma papilar, con inmunohistoquímica, con tiroglobulina positiva y mamoglobina negativa, recuerden el antecedente de cáncer de tiroides, hizo yodo, bien, 200 milicurie en el postoperatorio de la linfadenectomía, con un barrido que fue negativo. Pero prontamente, o sea, unos 5 o 6 meses después, en enero del 19, aumenta la tiroglobulina, tenía una previa de 11, posoperatoria, que fue el nadir, a 560, el paciente en buen performance, el examen físico no tenía visceromegalias, pero se le pide un PET en ese momento, y lo que se ve es un foco óseo a nivel de C3, la tercer cervical, hipermetabólico, FDG positivo, con un SV de 7, como pueden ver en la imagen, y además un aumento de la actividad metabólica en una adenopatía, bien cervical baja en el nivel 6, bien, de más o menos 2 centímetros, y otra adenopatía hipermetabólica mediastinal de un poquito más de 2 centímetros con un SV de 13. Bien. Se hace una biopsia, en este momento no fue tratado en nuestra institución, le hacen una punción, bien, de ese ganglio, de un ganglio cervical, que informa positivo para carcinoma papilar, con inmunohistoquímica positiva para tiroglobulina, y le mandan a hacer un estudio que ahora está muy en boga, digamos, en múltiples patologías y tiroides no escapa, es Next Generation Sequence, el que más utilizamos en Argentina, o utilizábamos más en ese momento, era un Foundation One, sobre esa linfadenectomía, y acá les pongo una foto del informe muy breve, obviamente, donde se ven las 3 mutaciones más importantes que se encuentran en este tumor, son las de P53, bastante habitual, KRAS, bien, y BRAF, la más frecuente, que es la B600C. A partir de la presencia de esta mutación, esto es un poco interesante para discutir después, afuera de nuestro centro, le indican hacer tratamiento con primera línea con bemurafenib, un inhibidor del BRAF, que está aprobado para su uso en melanoma, entre otras patologías, en su dosis habitual, más denosumab, bien, como el tratamiento por las lesiones óseas, más radioterapia sobre la lesión de la tercera cervical. Como toxicidades, las habituales de los ITK, anemia, náuseas, fotosensibilidad, que es bastante específico del bemurafenib,
En noviembre del 19 en control tiene enfermedad estable, con una tiroglobulina que descendió de 560 a 120, pero rápidamente, 3 meses después de este control, en febrero del 20, el paciente tiene progresión clínica con dolor pelviano. Se pide una tiroglobulina que tuvo un repunte muy importante de 120 a 1236, y en ese momento se vuelve a pedir un PET, y como ven, tiene una progresión ósea múltiple bien franca, diáfisis humeral derecha, noveno arco costal derecho, la reticulación interhipofisaria de L5, ilíaco izquierdo, isquion izquierdo, diáfisis femoral izquierdo. Acá hay solamente algunas fotos para ver que tiene una progresión ósea bastante importante cuando la comparamos con el PET anterior, que únicamente era en C3 como localización ósea. Entonces, ahí se discute, ahí en ese momento el paciente consulta a nuestro centro. Francamente, el paciente tenía progresión clínica e imagenológica, aparte de bioquímica, por la tiroglobulina, y le indicamos tratamiento con lenvatinib, 24 miligramos día, que inicia en mayo del 2020, con las toxicidades habituales que no vamos a repetir, un control por oncocardiología que es normal. En agosto del 20 tiene una respuesta parcial, bien, con descenso de la tiroglobulina de 1200 a 800. Ya para septiembre del 21, casi un año después, tiene una respuesta parcial mayor por RECIST, con una marcada esclerosis de las lesiones óseas. La paciente siguió recibiendo denosumab, una tiroglobulina que siguió bajando y en ese momento era de 42, y la paciente está actualmente en tratamiento con lenvatinib, con una excelente performance, con las lesiones óseas estables. Sabemos que la lesión ósea, entre otras lesiones, no es un sitio como para evaluar respuesta, pero están esclerosas, con buena respuesta clínica, sin dolor, y actualmente haciendo tratamiento con denosumab cada 3 meses, sin uso de analgésicos. Ese es otro caso de otro paciente que podemos decir con una excelente respuesta, con un manejo con inhibidor multiquinasa oral, en este caso con lenvatinib. Bien. Acá están un poco las imágenes, como para ver cuál era el PET previo con las adenopatías, un PET posterior con la respuesta de lo que podemos medir, que no sea óseo, cómo se ve esa respuesta parcial mayor, podemos decir, una excelente tolerancia y con muy buena respuesta clínica. Entonces, como conclusión de esta presentación, tengamos en cuenta que el carcinoma diferenciado de tiroides es una patología que habitualmente tiene una lenta progresión. Siempre tener en cuenta no adelantarnos, pensar el paciente, conocer el tumor que tiene el paciente, bien, cuál es la evolución, intentar descubrir cuál es el comportamiento biológico de ese tumor. Si vamos a decidir en equipo multidisciplinario empezar un tratamiento sistémico, tenemos que considerar inhibidores multiquinasa. En primera línea, 2 opciones, sorafenib o lenvatinib. Nuestra opción habitual es lenvatinib, por lo que les mencionaba a partir de los trabajos que les comenté. También está aprobado desde septiembre del año pasado cabozantinib, pero ya estos son pacientes que han progresado un ITK previo, y es probablemente lo que se va a hablar en la próxima presentación. Cosas para discutir: cómo manejamos el Next Generation Sequence, cuando lo podemos pedir, en qué momento, qué hacer con los resultados. Hay todo un abanico de preguntas que podemos hacer y discutir a partir de esto, y obviamente estar atento para lo que viene, lo más interesante, como son los inhibidores superselectivos del RET, selpercatinib, calcetinib, inhibidores del ENTRAC, todas opciones que van a venir en un futuro. Pero recuerden lo que les decía al principio, me parece que hoy en día la pregunta no es solamente con qué, que bien, eso no hay, tampoco tenemos tantas opciones en primera línea para volvernos locos. Me parece que la pregunta más importante que tenemos que discutir en multidisciplina es el cuándo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación y por los casos muy interesantes que nos muestran realmente cómo es la evolución del cáncer de tiroides, ¿no? Que nos dan como un ejemplo para las respuestas que, bueno, estamos justo ahí solicitando a todos los participantes que nos vayan haciendo las preguntas. Bueno, le doy la bienvenida al doctor Luis Mas, que es médico oncólogo, que es el jefe del Departamento de Medicina Oncológica, que ya sea a nuestra reunión para poder luego hacer la moderación. Entonces, ahora yo voy a continuar con la presentación. En este caso, voy a yo hacer la exposición. Voy a compartir las pantallas. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre alternativas terapéuticas en cáncer diferenciado, yodo refractario, después del tratamiento previo. Entonces, espera, ahora la pantalla.
Igual les vuelvo a decir a todos los participantes que por favor nos vayan enviando sus preguntas por el chat. Bueno, sí ven la pantalla, ¿no? Entonces, continuando con esta sesión, me toca hablar sobre lo que son las alternativas, de terapéuticas en cáncer diferenciado y refractario en pacientes previamente tratados. Bueno, esos son, no tengo ningún conflicto de interés con el tema a presentar. Sí. Ya. Entonces, ahora un poco para poder hacer la introducción sobre lo que es la epidemiología, que ya todos han dicho que el cáncer de tiroides son las principales neoplasias malignas dentro de lo que es el sistema endocrino, casi es el 90%. Igualmente, representa el 1% de todas las neoplasias y su incidencia en los últimos años se está incrementando, pero a diferencia de que aumenta la incidencia, bueno, su tasa de mortalidad no ha incrementado, sigue manteniéndose un 0.2%. A nivel mundial, es casi una de las octava novena neoplasia en lo que se refiere a incidencia. En el año 2020 se calcularon cerca de 586,000 casos. Y igualmente en lo que se refiere a la mortalidad, son cerca de 44,000 muertes, ¿no? Que representa, como digo, casi menos del 1%. En lo que se refiere a su incidencia, es mucho más frecuente en la mujer. Es una incidencia de 10 casos por 100,000 mujeres y en los varones es de 3 por 100,000 varones. Bueno, realmente tengo una relación con los factores hormonales que están presentes en la mujer. ¿Cómo es en el Perú? En el Perú también, de acuerdo al Globocam del año 2020, eso pasa que también el cáncer de tiroides está dentro de las primeras 10 neoplasias en la población en general y sobre todo en la población femenina. Igualmente tiene una incidencia de 11.5 por 100,000 mujeres. Y en cuanto a lo que se refiere a la mortalidad, es una mortalidad que es menos del 1%, como se representa en el gráfico. En la distribución es sobre todo en población femenina, como se ha dicho que está en incremento. Aquí tenemos dentro de las 5 primeras neoplasias y el cáncer de tiroides está dentro de esa, ¿no? Está con un incremento, está con un 5.8%. Este año se ha publicado lo que es el registro de cáncer de Lima Metropolitana del año 2013 al 2015, que nos va a mostrar los datos aquí en Lima y vemos que también el cáncer de tiroides está dentro de las primeras neoplasias, sobre todo en las mujeres y con un 13.5% de una tasa de incidencia y son 2.238 casos, ¿no? Entonces lo que vemos en la realidad en nuestro país. No tenemos alguna, digamos, tenemos que estos datos también están en relación a lo que se presenta en nuestra institución. En general, al cáncer de tiroides, bueno, tenemos a los dos grandes grupos, que es el diferenciado, que es la mayoría, el 90%, y luego tenemos el medular, que es el 10%. El diferenciado es donde está, sobre todo, lo que es el folicular, el papilar, que son los más frecuentes. En el desarrollo del cáncer de tiroides, sobre todo, hay 3 vías importantes que ya han sido mencionadas, que sobre todo son la vía del MAP-P quinasa y del fosfatidilinisotil 3 quinasa, y además que tiene que ver con el receptor del factor del crecimiento endoteliovascular con la angiogénesis. Estos factores que van a ser activados y que tienen que ver con el crecimiento tumoral. Asimismo, también tienen que ver con la resistencia o con la alteración a nivel del factor del NIS, que es el transportador del yodo con el sodio, y que eso es importante porque eso le va a hacer la refractariedad al yodo. Dentro de eso, vamos a ver que también los tipos histológicos dentro del cáncer diferencial de tiroides están asociadas a ciertas mutaciones que están frecuentes en cáncer de tiroides, que han sido determinados con el estudio del genoma humano. Y así vemos, por ejemplo, que la célula folicular se va a transformar de acuerdo a la presencia de mutaciones o alteraciones en la vía del BRAF, que están presentes casi en un 50% en lo que se refiere al carcinoma papilar de tiroides, o del RET, que está en un 30%, o el ENTRAD, que son otras alteraciones genéticas que se están viendo y que estas finalmente hacen que la célula folicular normal se transforme y dé origen al carcinoma papilar, que es el más frecuente. Igualmente hay otras vías como son el RAS, que es más frecuente en el folicular, o el P3 quinasa. Y estos por otras vías que van a aumentarse o se van a añadir en el transcurso de la evolución, como son el PTEN, pueden hacerse mucho más agresivos, como son el cáncer diferenciado, pobremente diferenciado, y finalmente con otras vías epigenéticas termine en el carcinoma anaplásico. Esto para ver un poco lo que es la oncogénesis del cáncer de tiroides.
Asimismo, ya se ha mencionado también dentro del tratamiento del cáncer de tiroides, se ven ahora los factores de riesgo, de acuerdo a los cuales el paciente no solamente todo se da el tratamiento con, solamente con cirugía, hay unos pacientes que van a ser candidatos aparte de la cirugía, también el tratamiento con yodo y otros que no son candidatos para el yodo. Entonces, de acuerdo a lo que es el grado, si es de bajo o intermedio grado o alto, que es el tratamiento. Así los de bajo grado y el tamaño tumoral solamente es una lobectomía, o los que tienen más de 4 centímetros o con evidencia de compromiso ganglionar en la disección, esos son los que, o invasión vascular, que van a tener un tratamiento aparte de la tiroidectomía o más de disección ganglionar, que tienen el tratamiento con el yodo. Entonces, en el tratamiento del cáncer de tiroides diferenciado, tenemos esta pirámide que digamos, es un tratamiento igualmente multidisciplinario, cuya base, el tratamiento va a ser la cirugía, ¿no? Que ya hemos visto, de acuerdo a eso, si va a ser solamente lobectomía, tiroidectomía o más disección ganglionar. Después viene el tratamiento que es con la supresión de la TSH, que también tiene un factor en lo que es referente a lo que es la sobrevida libre, la sobrevida global. Y los pacientes que van a ser considerados para recibir un tratamiento con el yodo, que sería el tercer escalón. Y después los pacientes que pasan a observación. También vemos que los pacientes con cáncer de tiroides diferenciado tienen una mejor sobrevida a 5 años, cerca de un 90%. Y hay un 15% que van a hacer refractariedad al yodo, en los cuales van a comenzar a hacer las otras alternativas de tratamiento, ¿no? Y hacen sobre todo metas a nivel de lo que es pulmones y hueso, donde los tratamientos complementarios se van a dar en base a bifosfonatos o inhibidores de la vía del RAS, como el denosumab, o tratamientos localizados, que son candidatos a algunos pacientes para la cirugía o la radioterapia o termoablación o embolización. Y finalmente tenemos al paciente en los cuales ya no hay estas alternativas de tratamiento, donde juegan el papel importante los inhibidores de tirosina quinasa. Y para los inhibidores de tirosina quinasa, también ya lo he mencionado, no todos los pacientes son candidatos. Tenemos que evaluar sobre todo la presencia de síntomas o no para el tratamiento. El cáncer diferencial de tiroides refractario, que tienen sus criterios que ya lo han mencionado con los criterios de Martinica, que ya es solamente una representación gráfica. En los pacientes de que ya no tienen esa avidez, porque realmente el yodo refractario es el que pierde esa capacidad o esa avidez por el yodo, entonces es uno de los criterios. El otro que es que a pesar que antes tenían la captación va perdiendo en algunos, o el otro que no captan la enfermedad y la metástasis, ¿no? Y lo que son las dosis. Entonces, en base a eso, en los últimos años en cáncer de tiroides ha habido un gran desarrollo y sigue habiendo con los inhibidores, no solamente inhibidores TKI, sino también hay otras moléculas, otros tipos como son inmunoterapia. Porque se han visto sobre todo que están asociados a muchas mutaciones y estas han servido para que puedan ser un blanco terapéutico. Tenemos aquí algunas de las más comunes y que las cuales tienen algunos blancos comunes o algunos blancos específicos, ¿no? Que tenemos todas las moléculas que se han aprobado tanto en el diferenciado como en el medular. Hablando del diferenciado, tenemos sobre todo ahora las 3 moléculas que son aprobadas por la FDA, que tenemos el sorafenib, que fue el primero en el año 2013 con el estudio ejercicio, y como tiene blancos terapéuticos a nivel sobre todo el que son el receptor del factor de crecimiento endotelio vascular 2 y 3, a nivel del RET, que hace que la enfermedad sea mucho más resistente, sobre todo la angiogénesis. Esto se aprobó en el 2013 y esto le favorece a que pueda disminuir el tamaño del tumor y también la angiogénesis. Luego tenemos la segunda molécula que es el levantinib, que fue aprobada en el año 2015. También tiene algunos blancos que son comunes, pero sobre todo la diferencia es a nivel de los fibroblastos, y en el fibroblastos que todavía le confiere, digamos, la mayor actividad, donde se ha visto que hay resistencia a los inhibidores. Y finalmente, el año pasado, en septiembre, en el año 2021, ha sido aprobado el cabozantinib, ¿no? Que tiene también como blanco terapéutico al receptor de factor de crecimiento vascular, al c-MET, que es muy importante porque está asociada con resistencia a la angiogénesis. Entonces, esto ha hecho que se aprobara en el año 2021 como una segunda alternativa en este grupo de pacientes que teníamos la primera línea, pero después de la primera línea no era muy limitado el arsenal médico, estaba entre que quimioterapia o inmunoterapia. Entonces, este es otro gráfico de lo que se refiere a los blancos terapéuticos, como vemos, que van a inhibir a todos estos receptores tirosina quinasa que se encuentran en la parte externa de la célula y que estos, al activarse, van a activar estas vías de señalización que están implicadas en el desarrollo del cáncer de tiroides, que son la vía del MAT-quinasa y la vía del
fosfatidilinisoletresquinasa, además de la angiogénesis. Y al inhibir esta, van a inhibir la proliferación, la sobrevida, la migración, la angiogénesis y por tanto el crecimiento tumoral. Tenemos el cabozantinib, el sorafenib y el levantinib, que vamos a pasar solamente, digamos, de una forma rápida para presentarles. En la primera línea hemos hablado del sorafenib, que es con el estudio de Decision, cuyo objetivo principal era ver la sobrevida libre de progresión y que se consiguió cuando se hizo el análisis de datos, 10 meses frente a 5.8 meses al placebo, con un hazard ratio importante, con un riesgo de disminución de un 0.41%. Asimismo, en lo que se refiere a eficacia, se ve una disminución de las lesiones en un 73% en los pacientes que reciben el sorafenib, consiguiendo sobre todo respuestas parciales y estabilización de la enfermedad, que le confiere una tasa de respuesta de un 12.2%. Como vemos, se consiguen estabilizar la enfermedad por más de 6 meses en un 42% de los pacientes. En este grupo de pacientes que son de cáncer de tiroides refractario, el principal objetivo en la mayoría es estabilizar la enfermedad y es lo que vemos que se consiguen con estos inhibidores TKI. Y este control de enfermedad se consigue prolongar incluso en el tiempo. En lo que se refiere a lo que es toxicidad, los efectos más frecuentes que va a presentar en cualquier grado, sobre todo son el síndrome de Manopio o el síndrome de eritroresistencia palmoplantar, que está presente en un 76%, y que en grado 2 o 3 o 4 un 20%, que esto hace que pueda disminuirse o hacer reducción o modificaciones en la dosis del tratamiento. Luego tenemos la diarrea, que está presente en un 68.6% y en 5.8% en grado 3. Otros como son la fatiga, un 50%, pérdida de peso, y el otro efecto que es la hipertensión en un 40% y en un 9.7% en grado 3. Estos efectos secundarios hay que tenerlos en cuenta porque justo en el momento que vamos a decidir el tratamiento, tenemos que decidir también, aparte de los síntomas, justo por eso que tenemos que conocer los efectos colaterales, porque esto es importante para poder tomar la decisión. Luego tenemos la segunda molécula, que es el levantinib. Bueno, con los resultados anteriores fue aprobado en el 2013 el sorafenib, y después paralelamente se estaba desarrollándose el otro estudio, que es el levantinib con el estudio CELED, que también tienen el mismo grupo de población. Entonces, esto tiene las dosis de 24 miligramos por día, y el objetivo principal igualmente era sobrevida libre de progresión, tasa de respuesta y duración de sobrevida global. Los resultados de la sobrevida libre de progresión, que ya los ha mostrado el doctor, 18.3 meses frente a 3.6 meses con placebo, con casi ratio de 0.21, que equivale a hacer casi una disminución de un 80% de riesgo de morir de aquellos pacientes que recibían el tratamiento con el levantinib. Y una tasa en cuanto a lo que se refiere a la tasa de respuesta, de un 64.8%, que contiene respuestas parciales y respuestas completas. Respuesta completa en 4 pacientes, respuestas parciales y estabilización de la enfermedad, ¿no? Y la duración de la respuesta también, que va en el tiempo por lo menos a 6 meses. Y aquí igual vemos en relación al placebo. Y también en seguridad, algunos efectos colaterales son compartidos con el sorafenib, y hay otros que, bueno, son mucho más frecuentes. En este caso, por ejemplo, la hipertensión se presenta en todos los grados en 68% y en grado 3 en un 42%. La diarrea, que es igualmente que se ve con el sorafenib en 60% y un 8% en grado 3. Además de eso, de astenia, 60%, disminución de apetito, disminución de peso, estomatitis, y la síndrome de Manopio en un 32%, y proteinuria, que es propio de estos efectos que son de estos inhibidores del receptor del factor del crecimiento arterio vascular. Entonces, tenemos estas dos opciones de tratamiento para pacientes que tienen el cáncer de tiroides refractario en primera línea, que de acuerdo a los resultados, bueno, se va escogiendo el uso y la disponibilidad en los centros. Para segunda línea no había muchas opciones realmente de tratamiento, y el año pasado fue aprobada la segunda molécula, esta molécula que es el cabozantinib. El cabozantinib ya tiene, digamos, su aprobación en el uso del cáncer medular, porque tiene como blancos terapéuticos, aparte de los receptores del factor del crecimiento arteriovascular, tiene al MET, que es el que está sobre todo en cáncer medular, y también en cáncer de tiroides se ha visto que el MET está asociado a una resistencia justo a estos inhibidores. Entonces, en busca de eso, se han hecho estudios clínicos en fase 2, tenemos el primero de los estudios clínicos en fase 2, con pequeñas poblaciones que tenían cáncer diferenciado de tiroides, en lo cual los resultados eran a favor del cabozantinib. En pacientes que previamente habían recibido tratamiento, vemos que se consiguen respuestas, cuando hablamos sobre todo por los grupos papilar, folicular, Hartle, que son las diferenciadas, y los previamente
altamente diferenciados, se consiguen sobre todo enfermedades de respuestas parciales en un 40% y estabilización de la enfermedad en un 52%. Esta, digamos, ha sido el estudio fase 2, la base para que pasen al estudio fase 3, que es el COSMIC 311, que es el cual los resultados han sido publicados el año pasado en ESMO, porque son unos resultados a favor de los pacientes, ¿no? A favor de una segunda línea. Igualmente, los criterios de inclusión, que eran pacientes que previamente habían recibido tratamiento con algún inhibidor TKI, que podía ser levantinib o sorafenib, y después de eso esto eran randomizados a recibir el cabozantinib 60 miligramos una vez al día frente al placebo, ¿no? Entonces esto hasta que tengan la máxima respuesta y toxicidad. El objetivo principal era primeramente evaluar la tasa de respuesta en los primeros 100 pacientes que recibían el tratamiento, que fue definido como la población con intención de tratamiento, y después también como primer objetivo era también la sobrevida libre de progresión. Los secundarios que ya sabemos que son la seguridad y la sobrevida global. Las características de la población, vemos que son homogéneas. La mediana de edad es 65 a 66 años, el 50% es población femenina. Luego tenemos el ECO en 0,1, 0,40% y 1 casi un 60%. En lo que se refiere previamente a terapias con sorafenib, 37% en ambos grupos, levantinib, 40% en ambos grupos, y los dos eran 23 a 24% en ambos grupos. Y después la metástasis, como vemos que siempre están 70% en pacientes que resultó la metástasis a nivel pulmonar. En lo que se refiere a la tasa de respuesta objetiva, se consigue con el uso del cabozantinib en un 11% frente a un 0% con el placebo. Esto durante los primeros 6 meses, como observamos en este gráfico de barro de cataratas, en los cuales hay respuestas parciales, que van pasando a más del 30%, y luego también hay una estabilización de la enfermedad. Y en lo que se refiere a la sobrevida libre de progresión, que era el otro objetivo principal, en el tiempo, en el análisis dentro de los primeros 12 meses, se han visto 11 meses a favor de cabozantinib frente a 1.9 meses con el placebo, con un hazard ratio de 0.22. Son pacientes previamente tratados ya con los inhibidores de TKI, sean con sorafenib o levantinib, en los cuales como una segunda línea se consigue 11 meses con el cabozantinib frente a 1.9 meses con el placebo, que vemos las curvas como se van separando. Y el otro es que, bueno, cuando se ve la sobrevida global, se consigue todavía hasta el momento con el cabozantinib 19.4 meses. En relación a que si hay, digamos, si algo influye el hecho de haber utilizado alguno de los inhibidores TKI, vamos a observar que es independientemente de si han utilizado, están expuestos o no al levantinib o al sorafenib, se benefician los pacientes con la mejora de sobrevida libre de progresión, que en global podemos tener aquí frente al sorafenib son 16.6 meses y 3.2 para el placebo. Al levantinib son 5.8 meses y a los que han recibido los dos son 7.6 meses frente a 1.9 meses. En lo que se refiere a seguridad, el cabozantinib también, así como todos estos inhibidores TKI, tienen efectos colaterales, sobre todo el más frecuente es la diarrea en este caso, que se presenta un 62% en cualquier grado y un grado 3 y 4 un 8%. El síndrome de la reacción que es de la eritrodistesa palmoplantar, que es un 47%, la hipertensión en un 32% en cualquier grado y un grado 3 o 4 en 12%. Estos eventos que han hecho que tengan que ver una disminución de las dosis o modificación del cabozantinib, o también podría llegar incluso a la discontinuación. Además de eso tenemos disminución de apetito. Es muy importante, como vemos, todos estos producen sobre todo disminución de apetito, fatiga, náusea. Entonces, por eso que tenemos que equilibrar el tratamiento conjuntamente con darle calidad de vida. Algunas alteraciones bioquímicas, como son alteraciones de las enzimas hepáticas, ALT, AST o hipocalcemia en un 25%, mucositis, estomatitis en un 18%. ¿No? Entonces, estos resultados que se han visto con el estudio del COSMIC han hecho que el año pasado, bueno, se han publicado y han sido aprobados por la FDA, teniendo ya una opción para estos pacientes con cáncer de tiroides
que inicialmente no tenían esas opciones terapéuticas. También, aparte de eso, tenemos otros blancos terapéuticos con el advenimiento de la terapia o la medicina de precisión. Como lo ha mostrado el doctor, se hacen ahora los estudios moleculares, el perfil molecular de los pacientes, y se han visto algunas que ya están aprobadas, como son el RED. El RED, sobre todo en cáncer de diferencia de tiroides, es la fusión del RED, porque también hay mutaciones de RED que son las más frecuentes que están en el cáncer medular. Pero en este caso, en cáncer diferencial de tiroides, tenemos la fusión del RED que está presente un 10%, y para lo cual se han hecho los blancos terapéuticos como son el selpercatinib, de acuerdo a los estudios clínicos que son fase 1, fase 2, pero que tienen resultados a favor con unas tasas de respuesta, sobre todo respuestas parciales. En este caso, por ejemplo, hay respuesta completa 5 en este estudio, o 74% en pacientes que tienen respuesta parcial. Entonces, por eso que esto ya ha sido aprobado por la FDA para su utilización en este grupo, para su uso en este grupo de pacientes que tengan la fusión RED. Otro inhibidor también es el placentinib. Este es el estudio clínico ARROW, tanto en medular como en el diferenciado. Y en el diferenciado se ha hecho tanto en pacientes que eran como primer tratamiento, o los pacientes que habían recibido previamente el tratamiento con otros inhibidores TKI. Igualmente, es a favor de los pacientes que van a usar el placentinib, que se consiguen respuestas parciales en 91 de los pacientes, casi en 100% de los pacientes que tenían el diferenciado. Y el tratamiento se mantiene, como observamos en todos los inhibidores TKI, en el tiempo. A pesar de que el paciente pueda hacer su progresión, se ve que hay una duración de la respuesta en un promedio hasta de 6 meses después de haber terminado el tratamiento. En cuanto a lo que se refieren a los eventos colaterales que tiene estos inhibidores de RED, tenemos sobre todo la diarrea, la sequedad de la boca, la hipertensión, elevación de las enzimas hepáticas, otra vez fatiga, náusea. Entonces, efectos colaterales que se presentan más o menos un 18 a 20%, y que hay que conocerlos para poder manejarlos. Otros que también pueden presentarse, esto en el estudio del ARROW, que es del placentinib, igual más que nada son alteraciones a nivel hepático de AST, ALT, hipertensión igualmente en un 20%. También tenemos la fusión ENTRAD. La función ENTRAD tiene que ver con el desarrollo neurológico. Está presente en diversos tipos de tumores, sobre todo en los niños, pero también hay en personas adultas. En un 5-25% está presente en el cáncer papilar de tiroides, ¿no? Y es en los estudios clínicos que todavía se están haciendo con una forma agnóstica. Tenemos, por ejemplo, en este grupo de varios tumores en los cuales hay esta fusión, dentro de los cuales tenemos el cáncer de tiroides, en los cuales el verde se consiguen resultados incluso de respuesta completa, como podemos observar en las barras verdes que representan el cáncer de tiroides, o respuestas parciales y gran respuestas parciales. Tenemos respuestas parciales y estabilización de la enfermedad en 2 pacientes, y en el resto de los pacientes, como observamos en este gráfico de barras, hay unas respuestas parciales y respuestas completas, 17 y 63%. Y igualmente, estos medicamentos no son ajenos a que no tengan eventos colaterales. Sobre todo son bioquímicos, compromisos de ALT, AST elevados en grado 1 en un 31% y un grado 3 en 7%. Fatiga, que es presente en grado 1 en 20%. Vómitos, presenta algunos cuadros de convulsiones, náusea, anemia, diarrea, que son los más frecuentes. Incremento de peso, porque como actúa a nivel de los receptores ENTRAD que tienen que ver con el apetito, un efecto colateral en este grupo de inhibidores es el incremento de peso, porque se va a inhibir, entonces por lo tanto el paciente va a aumentar su apetito. Luego tenemos el entrectinib, que también es otra molécula que también se ha utilizado y que tiene una tasa de respuesta de un 57.4%. Como observamos en los que sobre todo son los de tiroides, en este caso que son 4 pacientes, que son las barras amarillas, que se consiguen respuestas parciales. Y igual lo que nos muestra es la duración de la respuesta en el tiempo, ¿no? Es la característica de estas últimas drogas, que la respuesta se mantiene en el tiempo durante el tratamiento, y después de que se termine el tratamiento porque el paciente progresa o porque no lo tolera, se mantiene la respuesta en el tiempo.
Y bueno, y se están haciendo estudios que están combinando entre los inhibidores TKI o combinando con inmunoterapia o también con otros blancos terapéuticos como son la inhibición de las vías del MAT o del P3 quinasa, vacunas. Entonces todos ahora están como más o menos 100 moléculas que se están estudiando para el cáncer de tiroides diferenciado y refractario. Como conclusiones tenemos que la opción de tratamiento para pacientes con cáncer de tiroides refractario que progresan los inhibidores TKI, sean sorafenib o levantinib, es limitado. Y los últimos estudios nos han demostrado que existen nuevas oportunidades, dentro de las cuales está el cabozantinib, que ha demostrado que mejora la sobrevida libre de progresión en este grupo de pacientes con una mediana de 11 meses frente a 1.9 meses. Los eventos adversos que son reportados son bien tolerados y relativamente manejables. Además, tenemos otras alternativas de tratamiento en aquellos pacientes que tienen presencia de mutaciones accionables, como son el erotectinib, el entrectinib o el selpercatinib o el praxentinib, que están aprobados para su utilización. Y lo importante de todo esto es prolongar la sobrevida libre de progresión, que es posible gracias a las terapias dirigidas. Bueno, gracias por vuestra atención y bueno, estamos abiertos a vuestras respuestas, a vuestras preguntas, y igual le doy la bienvenida nuevamente al doctor Mas para poder hacer la mesa de la discusión, de las preguntas. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Mibael, por la presentación. Muchas gracias a los miembros del panel por participar en esta reunión y vamos a iniciar el rol de preguntas y respuestas. Hay algunas que están acá ya en el cuestionario y bueno, hay una pregunta que dice: buenas noches, excelente presentación. Pregunto si nos pudiesen ilustrar en el manejo de toxicidad renal y cómo suspender el tratamiento. Doctor Falco, doctora Mibael. En principio, la toxicidad renal no es una de las toxicidades más frecuentes en general creo que se refiere un poco vamos a hablar de los tirosina quinasa en general, pero en estos casos ni con sorafenib, ni con lenvatinib, ni cabozantinib, que son al menos los aprobados, hay una elevada incidencia de toxicidad renal. Básicamente lo que hacemos en nuestra práctica es control, y mientras uno tenga, a veces, si uno puede observar algún deterioro de la función renal, primero descartar fundamentalmente otras causas, porque no es habitual la toxicidad renal con estas drogas, y si es una toxicidad de bajo grado, grado 1 o 2, en general la sugerencia es no suspender, pero hay que ir viendo y controlando paciente a paciente, ¿no? Absolutamente. Sí, pues no, ninguno de los inhibidores TKI tiene otros efectos colaterales que son más comunes. La toxicidad renal es bien rara, ¿no? Y como usted dice, claro, tendríamos que evaluar realmente si es secundario a esto y si es un grado 3 y 4 y amerita tendríamos que suspender, pero si es 1 o 2 habría que, bueno, manejarlo. Perdón, las veces que hemos visto deterioro de la función renal en estos pacientes tiene que ver más que nada con deshidratación, con una insuficiencia renal pararrenal, sobre todo si va diarrea. Pero bueno, nada, simplemente ese detalle clínico. Sí, Lucho, no sé si me dejas hacer un par de comentarios. Claro, con mayor gusto. Lo que pasa que a estas alturas ya de la noche los cirujanos vamos a tener poco que decir porque estamos hablando de otro mundo, pero es un mundo que ha cambiado completamente. Me han encantado los dos casos clínicos que ha presentado el doctor Falco y me han encantado por dos motivos distintos. Probablemente hace 10 años su primer paciente no hubiera entrado a una hepatectomía. Es más, no creo que hubiera entrado a una hepatectomía sabiendo que ya es un paciente con enfermedad yodo-refractaria y no tenía nada más que ofrecerle. Hoy a un paciente de ese tipo tenemos que seguirle ofreciendo tratamiento, por lo menos tratamiento quirúrgico razonable, porque sí hay opciones de tratamiento que nos permiten controlar la enfermedad. Y ese es un claro ejemplo de cómo en estos últimos 10 años, desde el trabajo de Sillon a hoy, la historia natural del cáncer yodo-refractario ha cambiado por completo. Entonces, sí es algo que vale la pena resaltar. Y lo segundo que quiero comentar del segundo caso es que hay que saber escoger pues cuál es el tratamiento. No se trata de sentirme iluminado y que porque es un TKI y porque tengo una mutación, pues hoy me despierto y le doy tal o cual tratamiento que puede ser muy bueno y de hecho lo es para otra cosa.
Y la prueba es que en el cáncer bien diferenciado de tiroides, para eso existe un RECIST, para eso existe un SELECT, y un DECISION, que ya sabemos cuál es lo que tenemos que ofrecerle a este paciente. Entonces, sí, creo que es importante, ambos casos nos demuestran cada uno cosas distintas, pero hay opciones de tratamiento. Y solamente me queda hacer el comentario que la doctora que ha desarrollado el Cosmic 311 es la misma que en su primer momento desarrolló el sorafenib. Eso, sí, vaya, sí, sí. es algo que vale la pena mencionar. O sea, es todo un logro. Seguramente algún premio importante se va a ganar la doctora Marcia Bros, porque haber hecho eso con 8 años de diferencia tiene mucho que decir de ella. Gracias. Doc, simplemente quería, Doc, disculpe, un pequeño comentario, agradecerle al doctor Gutiérrez porque puso en 2 comentarios lo que quería resaltar justamente de los 2 casos. Justamente lo que quería poner más énfasis en cada uno de los casos es lo que mencionaba el doctor, y quizás a lo que decía el doctor del primer caso, yo siempre agrego, ¿no?, este endpoint, este objetivo que inventamos, ¿no?, que es la sobrevida libre de ITK, que a veces la cirugía, como este caso, es prolongar a un paciente que no le vamos a dar beneficio y le vamos a dar toda la toxicidad del ITK, y quizás con una buena cirugía o radioterapia o radiocirugía o diferentes formas de poder controlar una enfermedad, puede tener varios años más, va a terminar en un inhibidor tirosinquinasa y después lo discutiremos y eso no cabe ninguna duda, pero le vamos a dar esto, le vamos a dar este intervalo libre de tratamientos sistémicos. Sí, muchas gracias. Una pregunta en relación al tema que han tratado que me parece sumamente interesante, que es el manejo de la enfermedad oligometastásica. Los tratamientos locales pueden mejorar los tiempos de sobrevida, como lo han mencionado. El paciente que mencionó, el segundo caso, por ejemplo, que tenía una lesión, aparentemente una lesión única, ¿un tratamiento local en esa lesión hubiese sido una alternativa factible? ¿O en qué casos usar los tratamientos locales? Sí, sí. Ese paciente hizo radioterapia. Quizás uno pudiera optar por otro, digamos, sobre la lesión cervical me refiero. Inicialmente pudiera haber hecho radiocirugía, pudiera haber hecho SBRT, en ese momento no estaba en la tecnología, en ese caso, pero hoy son opciones que podemos manejar. Pero sí, sin duda, yo creo que hoy en día, y ahí un poco radica también la importancia de lo que es el equipo multidisciplinario, ¿no? De que en esas reuniones, aún en estos pacientes, y como decía el doctor Gutiérrez cuando habló al principio, es importante que esté sentado el cirujano, porque sin duda que va a tener mucha más experiencia que nosotros, por ejemplo, en indicaciones quirúrgicas, en si es factible técnicamente o no, por más que los clínicos nos volvamos locos y querramos, muchas veces no se puede. Muchas veces los cirujanos manejan otras opciones que nosotros no tenemos en la cabeza. Entonces, por eso digo que es interesante la multidisciplina porque ganamos todos los que estamos y sobre todo gana el paciente, ¿no? Sin duda, pero sí, ni hablar que como usted dice, doctor, diferentes tratamientos locales hubieran sido diferentes opciones, sí, ni hablar. Usted al final de su presentación dejó unos puntos para discutir que me parece bastante interesantes a tomarlos en este momento en relación a secuenciamiento de siguiente generación, a NGS, el uso de la NGS, en qué casos aplicarse. Y si otra pregunta también para todos los panelistas, si la mutación B600C que se detectó en este paciente realmente era oncogénica o no, porque los TKIs que han tenido efecto terapéutico son antiangiogénicos, básicamente, más que inhibidores del BRAF o del MEK. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué usar? ¿Usar el secuenciamiento de siguiente generación a todos los pacientes en casos especiales? Espero sus comentarios. Bueno, a ver, el secuenciamiento
tiene sus indicaciones, digamos, en general para todos los tumores sólidos. Hay algunos que están aprobados, como son el cáncer de pulmón, o el cáncer de mama o ovario. No está indicado para todos. En cáncer de tiroides todavía no está, digamos, no es la rutina hacerla a todos los cánceres de tiroides el NGS. Entonces, lo que está indicado al paciente es que ya han fallado a una primera o una segunda línea y no tienen, digamos, otra alternativa de tratamiento. Se hace secuenciamiento para la búsqueda de alguna mutación accionable que pueda tener, que se ha visto que son, digamos, algunos nichos que se ven en cáncer de tiroides, sobre todo la fusión, el TRAD o el RED, y en los cuales hay un blanco terapéutico. Entonces, ahorita no es la indicación para, digamos, para todos los pacientes. Tendría que ser para un paciente que ya ha probado varias líneas de tratamiento y en los cuales buscamos una alternativa de tratamiento de rescate. Sí, yo coincido absolutamente con lo que dice la doctora, y también la respuesta, yo digo, es cuándo utilizar el Next Generation Sequence depende, lamentablemente, como en todo en este mundo, de dónde uno se ubique. Si uno le pregunta al doctor Michael Tuttle, por ejemplo, el Memorial Sloan Kettering, ellos les hacen Next Generation Sequence apenas el paciente cruza la puerta del servicio de oncología o endocrinología. Obviamente tienen otros recursos y otros medios. Latinoamérica, la situación es absolutamente distinta. Me imagino que en Perú sucede lo mismo que en Argentina. Es un estudio que es de muy difícil acceso con respecto a los costos, que tienen que ser pagados completamente por el paciente. Y después está el tema, que es lo que mencionaba el doctor Gutiérrez, ¿no? Que después no solamente es hacerlo, sino cómo manejarse con la información, para que no pase lo que pasa en ese caso clínico, que para mí no era un paciente para hacer Bemurafenib, no me cabe ninguna duda, porque uno, por más entusiasmado y iluminado que se siente ese día y quiera pensar que inhibiendo la vía del BRAF íbamos a salvar al paciente, no hay un estudio fase 3 multicéntrico randomizado con 400 pacientes de Bemurafenib. Y sí tenemos del Lenvatinib o Sorafenib o incluso Cabozantinib a la progresión. Entonces no podemos comparar un estudio absolutamente experimental en nuestro consultorio con un ensayo clínico. Entonces, a mí me parece que es muy difícil el manejo de la información. Si tenemos que nosotros elegir y tenemos un paciente que tiene la posibilidad de hacer un Next Generation Sequence, mi sugerencia es hacerlo. Hoy yo creo que tenemos dos líneas muy efectivas, no me cabe ninguna duda. Una primera línea con Lenvatinib y una segunda línea con Cabozantinib, como bien mencionó la doctora Olivera, a partir del COSMIC. Esas dos líneas para mí son indiscutibles. Ya a partir de en los pacientes que tenemos una posibilidad de una tercera línea, que no son la mayoría, pero el paciente que uno pudiera discutir una tercera línea, ahí puede entrar en juego, digamos, los estudios. Siempre que lo podamos tener, me parece que ayuda y colabora. Y también va a ser, me parece, motivo de discusión mucho más intensa qué pasa cuando tengamos disponibles moléculas tan efectivas y tan bien toleradas o tan poco tóxicas como las que mencionaba la doctora, ¿no? Como el selpercatinib, como el pralsetinib, como los inhibidores de NTRK, que son moléculas tremendamente efectivas y muy poco tóxicas. Ahí va a ser otro tema de discusión. Pero se abre un debate muy grande sobre el momento hoy y cómo manejarnos, sobre todo para evitar que pasen estas cosas como las que presentaba en el caso clínico. Una pregunta, doctor Falco. No sé si en la Argentina tienen experiencia en el tratamiento con alguno de ellos, sobre todo con el LENVA, en aquellos pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada y que no son operables de inicio y han iniciado con este tratamiento para convertir estas lesiones inoperables en operables. ¿Hay alguna experiencia? ¿Tienen ustedes algunos casos sobre esto? Nosotros habitualmente tratamos de no. Siempre se plantea, pero con criterio inadyuvante. Hay que tener en cuenta que estas no son moléculas citotóxicas, no son moléculas que vayan. Fíjense que las tasas de respuesta completas son muy bajas. Es 0 con sorafenib, 0 con cabozantinib, 1%. O sea, lo que responde. Por eso yo digo que es importante seleccionar el paciente, porque lo que más seguro vamos a tener puede ser o respuesta parcial o estabilidad de enfermedad, que es lo que mencionaba la doctora Olivera en su presentación. Esto no es un cáncer de colon o un cáncer de mama donde uno ve esas respuestas impresionantes, sobre todo en los tumores biológicamente más agresivos y que verdaderamente pueden cambiar la cirugía. A mí me cuesta, y por más que muchas veces los discutimos, primero que no hay evidencia, esa sería la respuesta más, digamos, más formal para decir, pero más allá de eso, a mí me costaría ver en un paciente que sea inoperable por un tumor muy voluminoso,
me cuesta pensar en que vayamos a cambiarle la historia quirúrgica utilizando un ITK. Y sí me parece que le vamos a dar toxicidad, le vamos a dar plaquetopenia, le vamos a dar diátesis hemorrágica, le vamos a dar otras cosas que quizás le pueden complicar la cirugía a ustedes, y me cuesta pensar en una reducción de un tumor gigantesco como para que usted me diga, ahora lo puedo operar y antes no podía. Esa es mi impresión, nosotros habitualmente no lo hacemos. Intentamos sí por otras vías, bien, intentamos a veces cuando hay tumores muy voluminosos, hacer un debulking, lo máximo que se pueda del tumor, que intervengan ustedes, y después eventualmente tratar el remanente con radioiodo, con radioterapia externa, cuando a veces no logramos sacar todo, y ese sería un poco el escenario más que pensar en un ITK adyuvante. Hay trabajos ongoing, pero hoy no hay una respuesta con evidencia para eso. Gracias. No, por favor. Hay una pregunta también acá del auditorio que está en relación a si podemos volver a sensibilizar con yodo al paciente. Si esa estrategia es factible o se ha desarrollado. Es sin duda, es para motivo de otra presentación y para mí es lo más interesante que viene en un futuro próximo en esta patología, ¿no? Como hay experiencias, hay case report de diferentes moléculas, inhibidores del BRAF, inhibidores del MEK, a partir de un trabajo que ya tiene como unos 10 años del MD Anderson con un inhibidor del MEK, del selumetinib, que mostraba recaptación de yodo en PET con yodo 124. A partir de ahí se fueron dando evaluando distintas moléculas, inclusive con inhibidores del NTRK que muestran recaptación. No cabe duda que es muy interesante. Dicho eso, hace 2 o 3 semanas se publicó en el JCO un trabajo, pero eso en un contexto de adyuvancia posoperatorio, bien, del selumetinib más yodo radioactivo en pacientes de alto riesgo, que no mostró ningún beneficio. Bien, o sea, como intentando en pacientes con tumores localizados, operados, pero de alto riesgo, para mejorar la captación y la acción del yodo radioactivo, agregarle este inhibidor del MEK. Es un estudio fase 3, prospectivo, randomizado, raro de ver en tiroides, no mostró ningún beneficio. Entonces, me parece que es muy interesante. La vía más frecuentemente asociada a la resensibilización del yodo es la vía del RAS, bien, a expensas de estudios retrospectivos, pero no deja de ser, digamos, algo que en un futuro tendremos alguna novedad. Hoy no hay, digamos, ninguna conducta clínica que uno pueda tomar en el consultorio a partir de eso. Doctora Mibael, una pregunta. ¿Cree usted que hay algún perfil de paciente que podamos nosotros elegir es más posible que responda a un determinado inhibidor o no? Un perfil así determinado, creo que no hay. Tendríamos, o sea, podríamos a lo mejor por algún antecedente, por los efectos colaterales, a lo mejor mencionar en un momento, cuando apareció el Levantinib, por ejemplo, a los pacientes que tenían enfermedad voluminosa, eran muy sintomáticos, se les empezó el tratamiento y se veía mejor respuesta que con el sorafenib. Se pensaba, por ejemplo, el Levantinib al principio para los pacientes con enfermedad bulking, y a los pacientes que tenían una evolución mucho más lenta, el sorafenib. Uno. El otro, podrían verse algunos efectos colaterales, ¿no? Porque, por ejemplo, el Levantinib, por su gran efecto, hay factores que pueden hacer que sangren, sobre todo aquellos tumores que están cercanos a los vasos, y entonces en algunos casos te piden que tengas mucho cuidado con este grupo de pacientes, y hay pacientes con cáncer que tienen sobre todo compromiso ganglionar cervical, que pueden rodear a los vasos y en los cuales podríamos a lo mejor obviar el Levantinib y escoger el sorafenib. Y con relación a enfermedad cardíaca, la hipertensión arterial no es una contraindicación, pero sí tendría que uno hacer un control previo al inicio del tratamiento con Levantinib. Pero así un paciente así con un perfil definido, o sea, no hay para poder empezar. Le empiezo esto, a esto le empiezo a otra molécula, ¿no? Y en relación, o sea, al final el tratamiento depende no solamente, digamos, de todos los datos científicos que tengamos o la respuesta, también de la disponibilidad que tengamos en nuestro medio, ¿no? Más que nada es eso.
Doctor Falco, ¿algún comentario adicional? No, no, absolutamente coincido con lo que decía la doctora. Los perfiles de toxicidad son parecidos, uno puede hilar un poquito más fino con uno con otro, pero no hay un criterio clínico de selección para una molécula u otra. Doctor Falco, hiciste un comentario que me gustaría si pudieras elaborarlo un poquito más, era sobre que con Lenva se abría la posibilidad de inmunoterapia, de asociar inmunoterapia. ¿Hay algo sobre eso ya concreto? ¿Podemos usar Pembro con alguna de estas moléculas? No sé, cuéntanos un poco. Sí, sí, digamos que inicialmente por esta acción de estas vías bloqueadas que también bien mencionaba la doctora Olivera, hay toda una serie de estudios en diferentes modelos moleculares modelos tumorales, perdón, que asocian lenvatinib con anti-PD1, principalmente con pembrolizumab. Esa es digamos, la asociación más fuerte en los trabajos. Y es una asociación que, por ejemplo, el carcinoma escamoso de cabeza y cuello parecería tener excelentes resultados, al menos en resultados preliminares. En tiroides, lo que tenemos publicado y presentado hasta ahora no mostró ningún beneficio. Trabajos muy chiquitos, pero inclusive algún trabajo que ha comparado Pembro versus Pembro-Lenva, no agrega nada a la tasa de respuesta del lenvatinib solo. Hasta ahora, la inmunoterapia, el único beneficio que mostró, escaso, porque por cómo es la patología, pero que ha mostrado algún leve beneficio a estudiar más adelante, es en anaplásico de tiroides. En medular, la tasa de respuesta es virtualmente nula, y en diferenciado, lo que tenemos hasta ahora, al menos de esta combinación, lenvatinib con pembrolizumab, no ha mostrado ningún beneficio. Sí, sí, hace 2 años se presentó el estudio clínico en el ASCO 2020 que se comparaba. Y perdón, también fue la doctora Marcia Brous. Sí. Para el doctor Gutiérrez, para que la anote. Claro, es que muchos tumores se han estado asociando, o se asocian lenvatinib con inmunoterapia, ¿no? En algunos han tenido efectos, o sea, respuestas fabulosas en endometrio o en cáncer escamoso, pero en tiroides en el resultado ha mostrado que no hay ningún beneficio agregarle la inmunoterapia al lenvatinib. Una pregunta también de parte del auditorio, que está en relación a, si nos podrían hablar un poco en relación al cáncer medular de tiroides metastásico. Con respecto a carcinoma medular metastásico, es otras moléculas, otras vías involucradas, otra patología, otra forma de evolucionar. Básicamente hay 2 tirosinquinasa aprobados, creo que los mencioné algo en mi presentación, que son el vandetanib y el cabozantinib. Interesante que el cabozantinib tiene una dosis mucho más alta que la que presentó la doctora en diferenciado, que es la dosis de carcinoma renal, que son los 60 miligramos. En diferenciado, en medular, son 140 miligramos. Realmente no hay una explicación de por qué utilizaron cabozantinib 140 miligramos, pero ya hay estudios que están comparando 140 con 60 en medular. Las 2 moléculas pueden ser opciones. Sin duda que lo más interesante en medular de tiroides son los inhibidores superselectivos del RET, donde, digamos, su presencia es mucho más importante que en diferenciado de tiroides. Nosotros tenemos alguna experiencia con pralsetinib en medular de tiroides a partir de un acceso expandido de la molécula con algunos pacientes tratados, y les puedo asegurar que creo que va a cambiar la forma en que veamos la patología. Va a ser también muy interesante discutir en ese momento. Hablando de medular de tiroides, ¿no? Con excelentes respuestas en pacientes incluso pretratados y tolerancias espectaculares, con excelentes perfiles de toxicidad y de tolerancia. Pero bueno, un poco el escenario en medular de tiroides es ese, de vuelta una patología con lenta evolución habitualmente, importante no acelerarse con los tirosinquinasa, importante en medular de tiroides también el equipo multidisciplinario, intentar el manejo de la enfermedad locorregional oligometastásica por otras vías. Y quizás desde el punto de vista clínico tenemos un marcador, o tenemos 2 marcadores como la calcitonina y el carcinoma embrionario, donde su tiempo de duplicación es un componente clínico muy interesante para poder seleccionar esos pacientes que biológicamente les va a ir peor, y el tiempo de duplicación de calcitonina es un elemento
realmente importante en la toma de decisiones. Pero bueno, sin duda que van a venir avances también en un futuro muy interesantes con esto. Bien, creo que hemos agotado todas las preguntas que han habido. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias a nuestros profesores invitados, doctora Mibael Olivera, doctor Agustín Falco, doctor José Carlos Gutiérrez, a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado, que hemos sido más de 100 personas. Y muchas gracias nuevamente a la Sociedad Peruana de Cancerología por habernos dado la oportunidad de haber dirigido esta sesión de preguntas. Muy buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.